¿Es posible sobrevivir a dos bombas atómicas? La sola idea parece sacada de una ficción imposible, pero la historia real de Tsutomu Yamaguchi demuestra que, por increíble que parezca, ocurrió. Este hombre no solo vivió para contarlo, sino que se convirtió en uno de los pocos testigos directos de los dos únicos bombardeos atómicos de la historia. Lo que vivió no fue solo una coincidencia aterradora, sino un ejemplo asombroso de resistencia humana en medio del horror más absoluto que el siglo XX haya presenciado. Todo comenzó el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima. Tsutomu Yamaguchi, de 29 años, trabajaba como ingeniero naval para Mitsubishi Heavy Industries. Había viajado desde su ciudad natal, Nagasaki, a Hiroshima por motivos de trabajo, supervisando un proyecto que se acercaba a su final. Esa mañana, se preparaba para regresar a casa. El cielo estaba despejado y el calor ya se sentía intenso. Nadie imaginaba que, a las 8:15 de la mañana, la historia del mundo iba a cambiar para siempre. De repente, un sonido extraño en el aire, el motor de un avión a gran altura. Yamaguchi levantó la vista y vio un bombardero B-29 solitario, el Enola Gay, que volaba sobre la ciudad. No era raro ver aviones en tiempos de guerra, pero en ese instante una luz cegadora lo envolvió todo. Era como si el sol hubiera explotado justo frente a él. Un destello blanco azulado iluminó el cielo, seguido de una onda expansiva que lo lanzó por los aires. Sus tímpanos estallaron de dolor, la piel de su brazo y su rostro se quemó, y el mundo a su alrededor se convirtió en una nube de polvo y fuego. Aturdido, Yamaguchi se arrastró fuera de los restos del taller donde estaba. A su alrededor, la ciudad era un infierno. Edificios en llamas, personas corriendo cubiertas de heridas y quemaduras, gritos que se mezclaban con el rugido del fuego. La bomba de uranio, llamada Little Boy, había explotado a unos 3 kilómetros de donde se encontraba, pero el poder destructivo era tal que toda la zona quedó devastada. Los árboles ardían, las calles estaban cubiertas de escombros y cuerpos, y un hongo gigantesco ascendía hacia el cielo. A pesar de sus heridas, Yamaguchi logró llegar a un refugio improvisado y pasó la noche allí, sin saber si viviría para ver el amanecer. El calor, el dolor y la sed eran insoportables. Muchos murieron a su lado durante la noche, víctimas de quemaduras y lesiones internas. Pero contra toda probabilidad, él logró levantarse al día siguiente. Tenía que regresar a su hogar en Nagasaki. El 7 de agosto, todavía cubierto de vendajes improvisados y con los oídos dañados, se dirigió hacia la estación. El viaje fue largo y agotador. Cuando llegó a Nagasaki, su familia quedó atónita al verlo vivo, pero también horrorizada por su aspecto. Su piel estaba inflamada, su rostro hinchado y la fiebre lo debilitaba. Pese a todo, Yamaguchi se presentó a trabajar el 9 de agosto. Sentía la responsabilidad de informar a sus superiores sobre lo que había visto en Hiroshima, la destrucción total causada por una sola bomba. Ese día, mientras estaba en una reunión en las oficinas de Mitsubishi en Nagasaki, relataba a su jefe lo que había ocurrido. Le explicaba cómo una sola explosión había borrado del mapa a una ciudad entera, cuando, a las 11:02 de la mañana, otra luz cegadora llenó la sala. Era imposible. Otra bomba atómica, esta vez de plutonio y con el nombre de Fat Man, había explotado sobre Nagasaki. La onda expansiva destrozó las ventanas y lo lanzó al suelo. El edificio colapsó parcialmente, pero milagrosamente Yamaguchi sobrevivió otra vez. Estaba a unos 3 kilómetros del epicentro, igual que en Hiroshima. El dolor de sus heridas antiguas se mezcló con las nuevas. A su alrededor, la escena se repetía: fuego, destrucción y muerte. El cielo se tiñó de un color extraño, mezcla de humo y polvo, mientras la ciudad ardía. Durante los días siguientes, Yamaguchi y su familia sufrieron los efectos de la radiación. La fiebre, el vómito y la pérdida de cabello eran señales claras de envenenamiento radiactivo. Muchos que habían sobrevivido a la explosión murieron poco después por estas secuelas invisibles. Sin embargo, él y su esposa, que también resultó herida en Nagasaki, lograron recuperarse lentamente. Lo más sorprendente es que, durante años, Yamaguchi no habló mucho de lo ocurrido. Japón estaba devastado, y quienes habían sobrevivido a las bombas sufrían discriminación social y laboral. Muchos creían que los Ibakusa, sobrevivientes de las bombas, podían transmitir enfermedades y eran rechazados. Él decidió seguir trabajando y criando a sus hijos, guardando para sí el recuerdo de esos días. Pero su historia no quedó en el olvido. Con el tiempo, su condición fue reconocida oficialmente. En 2009, el gobierno japonés lo declaró el único superviviente oficialmente reconocido de ambos bombardeos atómicos. Para entonces,
Yamaguchi tenía más de 90 años y había comenzado a hablar públicamente, no para contar su historia como una hazaña, sino para advertir al mundo sobre los horrores de las armas nucleares. Después de la bomba en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, Yamaguchi salió del refugio improvisado con dificultad. La ciudad que había conocido apenas un día antes era ahora un esqueleto humeante. Caminaba entre calles irreconocibles, donde los edificios parecían sombras carbonizadas y el silencio estaba roto solo por gemidos lejanos. Personas con la piel colgando en tiras, los ojos hinchados y las ropas hechas jirones vagaban sin rumbo, buscando agua. Algunos se sentaban en el suelo y, agotados, no volvían a levantarse. En una ocasión, vio a una madre abrazando a su hijo pequeño, ambos cubiertos de quemaduras, inmóviles. El calor aún salía de las ruinas y el olor a carne quemada se mezclaba con el humo espeso. Yamaguchi sabía que debía encontrar la estación para salir de la ciudad, pero cada paso lo alejaba más de la vida que conocía. El viaje hacia Nagasaki fue casi irreal. No entendía cómo seguía con vida. Sus heridas ardían, la fiebre lo debilitaba, y cada vez que cerraba los ojos, revivía el destello y la onda expansiva que lo había lanzado por los aires. Al llegar a su hogar, pensó que por fin estaba a salvo, hasta que el destino volvió a golpear 3 días después. El 9 de agosto, la reunión en la oficina fue interrumpida por un destello que le recordó de inmediato lo vivido en Hiroshima. Apenas tuvo tiempo de lanzarse al suelo cuando la explosión de Fat Man sacudió todo a su alrededor. El techo se vino abajo, y el aire caliente lo envolvió como si el mundo estuviera ardiendo. Aún con las heridas de la primera bomba, se encontró cubierto de cortes y nuevas quemaduras. Lo que vio al salir fue una repetición del infierno: edificios desplomados, personas huyendo, gritos desesperados. Muchos, como él, habían sobrevivido a la primera onda, pero la radiación invisible ya estaba atacando sus cuerpos. Ese día, Yamaguchi buscó a su familia. La encontró viva, aunque su esposa tenía heridas y su pequeño hijo había inhalado polvo y humo. Juntos buscaron refugio en un albergue improvisado. En los días posteriores, comenzó el verdadero desafío: sobrevivir sin comida suficiente, sin medicinas y bajo los efectos de la radiación. El cabello comenzó a caerle en mechones, las heridas supuraban y las náuseas eran constantes. Su esposa también sufría los síntomas y su hijo, aunque parecía estable, estaba debilitado. A pesar de todo, Yamaguchi ayudaba en lo que podía. Recogía agua, buscaba alimento y cuidaba de otros sobrevivientes. Decía que mantenerse ocupado era la única forma de no dejarse vencer por el horror. Veía a diario cómo la gente moría a su alrededor. Muchos eran vecinos o compañeros de trabajo que, hasta hacía pocos días, llevaban una vida normal. Con el tiempo, las ciudades comenzaron a recibir ayuda, pero las secuelas quedaron marcadas en todos: quemaduras que nunca cicatrizaron del todo, enfermedades crónicas y recuerdos imposibles de borrar. La discriminación contra los Hibakusa era real. Se temía que fueran contagiosos o que sus hijos nacieran con malformaciones. Por eso, durante décadas, Yamaguchi habló poco de su experiencia. Trabajó como maestro y trató de dar a su familia una vida estable, pero las cicatrices físicas y emocionales lo acompañaron siempre. Pasaron los años y Japón se reconstruyó. Las bombas atómicas quedaron como una herida profunda en la memoria colectiva, pero muchos preferían no hablar de ellas. Yamaguchi, sin embargo, cambió de postura al llegar a la vejez. Decidió contar su historia, no como una anécdota increíble, sino como una advertencia. Sabía que muy pocos habían vivido lo que él vivió y que el mundo debía comprender el verdadero horror de las armas nucleares. En entrevistas, describía la luz inicial como el sol cayendo a la Tierra y la onda expansiva como un martillo gigante golpeando el mundo. Hablaba de los cuerpos calcinados, de los niños que llamaban a sus padres sin recibir respuesta, de las noches en que el cielo seguía iluminado por los incendios. Su mensaje era claro: las armas nucleares no debían volver a usarse jamás. En 2009, a sus 93 años, recibió el reconocimiento oficial como el único sobreviviente documentado de ambas bombas atómicas. Su historia dio la vuelta al mundo. Los medios lo llamaron el hombre más afortunado o el más desafortunado de la historia. Él sonreía ante esa descripción y decía: no es suerte, es resistencia. En sus últimos años, viajó para dar conferencias y se unió a movimientos contra la proliferación nuclear. Aunque su salud estaba deteriorada, hablaba con calma, pero con la autoridad de quien había visto el fin del mundo 2 veces. Falleció en 2010, dejando un legado de memoria y advertencia. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque hay muchas más historias como esta que muestran hasta dónde puede llegar la resistencia humana y también hasta dónde puede llegar la destrucción creada por el hombre.
La vida de Tsutomu Yamaguchi no es solo la historia de un superviviente, sino un espejo que refleja lo peor y lo mejor de nuestra especie. La capacidad de infligir dolor inimaginable y la capacidad de seguir adelante cuando todo parece perdido.